En esta sección vamos a introducir el tema de reactores no isotérmicos. Vamos a considerar el diagrama que tenemos en esta figura, en donde se está representando un reactor continuo que tiene un agitador y que además es un reactor que trabaja de manera no isotérmica. Es decir, que la dinámica de la reacción va a estar influenciada por el efecto de la temperatura. Entonces, aquí en este diagrama lo que estamos viendo es el reactor que tiene una entrada, un caudal de entrada F de T, en donde este F de T contiene una sustancia A que tiene pues una condición a la entrada de concentración de A de I. En este reactor está sucediendo la siguiente reacción, una reacción aquí hipotética en donde 2 de A reaccionan para producir, 2 moles de A reaccionan para producir 1 mol de B. De manera que nosotros estamos aquí alimentando al reactor el reactivo A que se va a estar consumiendo en la reacción para dar la sustancia B. Y vamos a tener que, pues al estar entrando A en el reactor, al estar reaccionando ahí dentro, pues va a formar la concentración de B va a ir aumentando con el tiempo. Resulta que esta reacción va a ser una reacción que no ocurre de manera isotérmica y por lo tanto a la hora de estar reaccionando la sustancia se va a generar una cantidad de calor dentro de la reacción. O sea, aquí por el simple, esta reacción que tenemos aquí va a ser una reacción exotérmica, en donde aquí por el simple hecho de estar reaccionando se va a estar generando energía en forma de calor dentro del reactor. Y cuando nosotros tenemos esta situación, o sea, cuando tenemos reacciones tanto exotérmicas como endotérmicas, surge el problema de control de temperatura en los reactores químicos. Aquí en este caso nosotros tenemos una reacción exotérmica, una reacción elemental que además es exotérmica. En el reactor la temperatura va a estar aumentando con respecto al tiempo. Este aumento de temperatura se debe a la dinámica de la reacción y entonces aquí vale la pena estar enfriando el reactor para que este calentamiento que ocurre debido a la reacción no haga que la temperatura aumente hasta niveles que sean peligrosos para la operación del reactor. Entonces aquí estamos alimentando un fluido que nos va a servir para enfriar el reactor. Este fluido lo estamos alimentando con un flujo FC y está entrando con una temperatura TC de I a la entrada. El flujo aquí no va a estar cambiando, o sea, aquí nosotros este tipo de sistemas de enfriamiento se puede lograr por medio de un sistema de enchaquetado, se le llama. El enchaquetado es cuando nosotros cubrimos al reactor con un fluido refrigerante. Entonces aquí el fluido está en contacto térmico con el reactor, pero no está entrando como tal en el volumen en el que ocurre la reacción. O también puede ser que tengamos una chaqueta en el reactor o también se utilizan serpentines, ¿no? En este caso pues nosotros tenemos la chaqueta. De manera que el esquema de control básico retroalimentado para este tipo de sistema sería estar midiendo la temperatura dentro del reactor con un sensor de temperatura, estar enviando esta señal a una ley de control y esta ley de control debería decirnos cómo tendría que ser el flujo del fluido refrigerante que tenemos que alimentar, si es que hay que aumentar el fluido refrigerante o si es que hay que disminuir este flujo. Nosotros en esta primera aproximación vamos a hacer un modelado de cuál va a ser el comportamiento de la temperatura del reactor ante distintas entradas para después plantear el problema de control.
Entonces aquí pues les platico que tenemos un reactor no isotérmico en el cual está ocurriendo esta reacción elemental. Este reactor es además continuo porque se está alimentando continuamente un flujo FDT que tiene una concentración de reactante A que es de A de I. Naturalmente, como esta es una reacción elemental, vamos a tener que su velocidad de reacción va a ser igual a una constante K multiplicada por la concentración de los reactantes elevados a el coeficiente estequiométrico del reactante. Como aquí nada más tenemos el reactante A, por eso solamente tenemos esta concentración de A al cuadrado. Y nosotros ya sabemos que esto va a ser igual aquí a un menos porque A se está consumiendo la reacción, un medio porque aquí sería 1 entre el coeficiente estequiométrico de A, el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo. Es decir, la velocidad a la cual se está consumiendo A en el reactor va a tener la siguiente ecuación diferencial. Va a ser igual a menos 2 veces la constante K por la concentración de A al cuadrado. Y como también ya habíamos comentado, si la velocidad de reacción depende de la temperatura, esta dependencia la podemos modelar de acuerdo a la ecuación de Arrhenius, en donde aquí esta K va a ser igual a un factor de frecuencia que aquí estoy representando como una K0. Anteriormente o en videos anteriores yo se los había puesto aquí como una A, pero no quise poner la A para no confundirnos con la concentración del reactante. Entonces aquí pues este factor de frecuencia nada más tener la precaución de que estoy representando aquí como una K0. Eso quiere decir que esta expresión que nos dice cuál va a ser la dependencia o cómo va a ser el efecto de la temperatura en la concentración, la podemos sustituir en nuestra expresión de la velocidad de reacción. Entonces, si nosotros planteamos el balance de masa para la concentración de A en el reactor, vamos a tener que hay un flujo de entrada F de T, que aquí yo les estoy poniendo sencillamente una F porque este flujo no va a estar cambiando con respecto al tiempo, en donde pues si nosotros multiplicamos este caudal por la concentración, vamos a tener la cantidad de A que entra con respecto al tiempo al reactor. Entonces aquí A está entrando continuamente al reactor, A está saliendo del reactor, A se está consumiendo dentro del reactor y el término de entrada menos el de salida menos el de consumo tiene que ser igual al término de acumulación de A en el reactor. De manera que aquí este que está aquí sería el término de entrada, F por la concentración de A a la salida sería el término de salida, y aquí tenemos que poner un menos porque A se está consumiendo en la reacción. Todo este término que está aquí es la velocidad a la cual se está consumiendo A dentro del reactor, que va a estar dado por pues precisamente la velocidad de reacción, es decir, por menos 2 veces una constante K por la concentración de A al cuadrado. Pero resulta que esta K depende de la temperatura y esa dependencia está dada por la ecuación de Arrhenius. Por eso aquí nos queda menos 2 veces el volumen. Ya habíamos dicho que este volumen se agrega aquí para tener consistencia en las unidades, y aquí lo que se está haciendo es sustituir la ecuación de Arrhenius. Entonces hasta aquí nosotros tendríamos el balance de A. Ahora, como les había comentado, a nosotros lo que nos interesa en este ejercicio es saber cuál va a ser el comportamiento no de la concentración, sino más bien el comportamiento de esta temperatura, dado que esa temperatura va a ser la variable que se quiere controlar. Entonces, este que está aquí va a ser mi variable controlada o la variable que nosotros queremos tener en un determinado punto de operación, y la variable manipulada va a ser el flujo a la entrada que tenemos del fluido refrigerante. Entonces lo que queremos hacer es obtener
un modelo que nos diga cuál va a ser el comportamiento de la temperatura en el reactor cuando nosotros cambiamos el flujo del fluido refrigerante. Y el modelo que nosotros tenemos hasta aquí sería sencillamente el del comportamiento de la concentración de A, en donde nosotros ya sabemos que esta concentración pues depende de la temperatura, ¿no? Aquí está como tal esa dependencia. Pero para saber el comportamiento de la temperatura del reactor, lo que tenemos que hacer es ahora un balance de energía en el reactor. Este reactor, desde el punto de vista termodinámico, pues es un sistema abierto. O sea, aquí nosotros recordamos que dependiendo de cómo definamos un sistema, nosotros podemos hacer pues un balance de energía para ese sistema particular que puede tener pues los términos de entrada y salida de energía o cómo está interactuando desde el punto de vista energético este sistema con el ambiente. Para saber el comportamiento de la temperatura del reactor con respecto al tiempo, nosotros vamos a considerar el sistema como lo que está ocurriendo aquí dentro del reactor, en donde para este sistema el ambiente más próximo pues es la chaqueta que lo está cubriendo. Entonces, si nosotros hacemos el balance de energía para este reactor, tenemos que considerar todos los términos de energía que están entrando y saliendo del reactor. Entonces aquí, por el simple hecho de que esté entrando un fluido con una temperatura determinada de entrada, aquí tenemos que está entrando un caudal F de T que tiene una concentración de A de I, pero que además está entrando con una temperatura inicial T de I y está saliendo con una temperatura T. Entonces aquí está entrando energía por el simple hecho de que esté entrando un fluido con una determinada temperatura al sistema y va a estar saliendo una energía asociada al fluido que sale del sistema. Y además va a estar saliendo energía aquí asociada a la chaqueta, porque en esta chaqueta tenemos un fluido que nos sirve para refrigerar el reactor. Entonces tenemos este término de energía de entrada, este término de energía de salida, este término de energía de salida y además tenemos que por el simple hecho de estar reaccionando se está produciendo energía dentro del reactor. Entonces, todos esos términos de energía los vamos a representar en nuestro balance de energía en el reactor, en donde sencillamente este balance de energía dice que la energía que entra menos la energía que sale tiene que ser exactamente igual a la energía que se está acumulando dentro del reactor. Nosotros ya sabemos de clase de termodinámica que cuando nosotros tenemos un sistema en estado estacionario, pues la temperatura no está cambiando con respecto al tiempo. Pero ahora en control lo que nos interesa es representar o tener precisamente el comportamiento de esta dinámica de la temperatura. Por lo tanto, aquí en termodinámica este término de derivada que tengo aquí asociado a la acumulación siempre lo hacíamos cero. Pero ahora pues es el término que nos va a decir cuál es el comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces vamos a ver cómo nos queda nuestro balance. Decíamos, está entrando energía al reactor por el hecho de que está entrando un caudal F que tiene una temperatura T de I. Y observen que aquí en este término que tengo aquí, yo estoy diciendo que la energía que está entrando es de cierta manera un término de entalpía, sistema de enfriamiento. Nosotros aquí recordemos también de termodinámica que cuando nosotros platicábamos las ecuaciones de transferencia de calor, por ejemplo, para la convección, teníamos aquí una ecuación que estaba dada por la ley de enfriamiento de Newton, en donde aquí el calor que se transfería por convección iba a ser igual a un coeficiente H multiplicado por un área de transferencia multiplicado por la temperatura del sistema menos la temperatura del ambiente. Entonces, para nuestro reactor,
La temperatura del sistema sería la temperatura del reactor y la temperatura del ambiente sería la temperatura del fluido que nos ayuda a refrigerar el reactor. Si recuerdan ustedes, la de conducción estaba dada por una ecuación que era la ley de conducción de Fourier, que decía aquí que el calor iba a ser igual a menos un término de conductividad térmica multiplicada por un A y acá multiplicada por un delta T y aquí multiplicado por un término del espesor, ¿no?, del material. Entonces aquí, si se fijan, ambas ecuaciones dependen del término de delta T. O sea, aquí este T menos la T del ambiente representa un cambio de temperatura, Entonces, si nosotros sumamos estas dos ecuaciones y las definimos una sola constante que podemos llamar U, ambas ecuaciones tienen también el término de A y acá nos quedaría multiplicado por un delta T. Y es lo que estamos intentando expresar en este término que está aquí. O sea, tenemos un coeficiente de transferencia de calor que engloba tanto el término de este coeficiente de la convección, esta H, como el término de la conductividad térmica del material. Aquí pues está el material del reactor que está en contacto con el fluido de enfriamiento, pues tiene que ser un metal que sea un buen conductor de calor, ¿no?, para que aquí el enfriamiento pueda ser el mejor posible. Y también este término de delta X que está asociado al espesor de la pared del reactor. Entonces, pues aquí este término es un intento de tener resumidos los términos de conducción y convección que van a estar asociados a la transferencia de calor en el fluido refrigerante. Y finalmente tenemos un cuarto término que está asociado a el calor que se está generando en la reacción, que nosotros aquí, estas ecuaciones que están aquí las sabemos nosotros de termodinámica 1, y este término, delta H de reacción, debería ser conocido para nosotros de clase de termodinámica 2, en donde, si recuerdan ustedes, el término de delta H de reacción está asociado al calor que se puede generar en una reacción química. En resumen, tenemos energía que entra al reactor asociada al fluido de entrada, energía que sale del reactor asociada al fluido de salida, energía que se está transfiriendo del reactor asociado al fluido de enfriamiento y energía que se está generando dentro del reactor asociada a la reacción química. Y todos estos términos tienen que ser igual a la energía que se está acumulando dentro del reactor, en donde de nuevo pues el término de acumulación está dado por una derivada, en donde aquí tenemos que todos estos términos es igual a la energía que se está acumulando dentro, y esta energía pues tiene la forma también de un término de calor a volumen constante, en donde, si se fijan, aquí tenemos un volumen multiplicado por una densidad. Esto nos va a dar una masa por un CV, aquí por un cambio en la temperatura con respecto al tiempo, y eso de cierta manera va a ser exactamente igual a un término de flujo de calor a volumen constante. Entonces, pues todas estas ecuaciones, todo este balance de energía en el reactor, espero que sea más o menos natural para nosotros después de tener antecedentes de termodinámica 1 y de termodinámica 2. Entonces tenemos esta ecuación que básicamente lo que nos dice es cómo va a ser el comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo dentro del reactor. Entonces, vean ustedes que el balance de masa que teníamos acá nos dice cuál va a ser el comportamiento de la concentración de A. Este balance de energía nos dice cuál va a ser el comportamiento de la temperatura, pero ambas ecuaciones dependen una de la otra, porque aquí, por ejemplo, tenemos este término de temperatura
pero esta temperatura que tenemos aquí depende a su vez de la solución de esta ecuación diferencial, en donde en esta ecuación tenemos aquí este término de concentración. Entonces aquí tendríamos que resolver simultáneamente las dos ecuaciones diferenciales para poder tener una solución. ¿Y qué es lo que sucede con este término de temperatura del fluido refrigerante? Porque yo les había dicho, o sea, lo que queremos es tener un modelo que nos diga cuál va a ser el comportamiento de la temperatura del reactor cuando nosotros modificamos el flujo del fluido refrigerante. Entonces vamos a invitar a una tercera ecuación diferencial que va a ser un balance de energía precisamente de este fluido refrigerante. O sea, ahora mi sistema, en lugar de ser el reactor, va a ser el fluido, va a consistir en este fluido que tenemos aquí. Ahora este es mi sistema, ¿no? Entonces, para este sistema yo tengo en una entrada y que por lo tanto para este sistema entra energía asociada a este flujo que entra con una temperatura TCI, va a salir energía porque sale un fluido con una temperatura TC, va a estar entrando energía porque aquí la energía que se está produciendo o la energía que pues que sí, que se va a estar transfiriendo del reactor al fluido refrigerante, pues va a ser positiva, porque aquí mientras que el reactor está perdiendo energía, este fluido pues la va a estar ganando. Por eso, si se fijan aquí, el término de la transferencia de calor en el balance de energía del reactor, este término que está aquí va a ser negativo, mientras que en el balance de energía para el fluido refrigerante va a ser acá positivo, porque mientras uno pierde, el otro gana. Entonces, aquí no tenemos reacción química, porque aquí lo único que está ocurriendo es la transferencia de calor y por lo tanto en este balance no tenemos un delta H de reacción, ¿no? Solamente tenemos un término de entrada, un término de salida, el término de transferencia de calor y el término de la acumulación. En donde aquí pues de nuevo nuestra variable a controlar es la temperatura. Esta temperatura es la variable que nosotros queremos controlar y la variable que nosotros queremos manipular es este flujo que tenemos aquí, el fluido el caudal del fluido refrigerante que se está alimentando al reactor. Entonces, en total tenemos un conjunto de 3 ecuaciones diferenciales que, si se fijan ustedes, la solución de una depende de la solución de la otra. Es decir, hay que estarlas resolviendo simultáneamente. Y además van a tener aquí ustedes un conjunto de parámetros. O sea, tienen aquí datos de densidad, de la energía de activación, del área de transferencia de calor, de los CPs, CVs, las condiciones iniciales. Y lo que quiero que hagan es simular precisamente el comportamiento del reactor cuando nosotros tenemos 3 entradas distintas de FDC. Van a simular ustedes el comportamiento cuando FDC es igual a 0.02 metros cúbicos por minuto, cuando es igual a 0.08 y cuando es igual a 0.1. Entonces ustedes pues van a tener estos flujos constantes de entrada y van a obtener 3 gráficas. La del comportamiento de la temperatura a la salida del reactor, la del comportamiento de la concentración y la del comportamiento de la temperatura del fluido refrigerante.